En este lunes podcastero te traigo el 17º repaso al hilo de recomendaciones de podcast para que tengas otros 10 nuevos podcasts que agregar a tus suscripciones. Eso si todavía siguen vigentes. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Saludos a todos y todas los y las que estáis al otro lado del micrófono y espero que estéis listos para sumergiros en una nueva píldora de metapodcasting diaria. Yo soy Jorge Marín y como cada día os ofrezco nuevas herramientas, consejos, experiencias personales, recomendaciones y en fin, todo lo que se cuece a mi alrededor que tenga que ver con el podcasting. Antes de comenzar este 17º repaso al hilo de recomendaciones de podcast, quiero pediros un favor y es que os paséis por mi perfil de Twitter y ahí encontréis en el primer tuit, en el tuit fijado, que es ni más ni menos de hace ya casi 7 años, sí, casi 7 años, madre mía, 2017, el tuit original del hilo de recomendaciones de podcast, el 5 de junio del 2017, bueno, pues puse ahí un pequeño reto, de tal manera que si recibía me gustas en un tuit, yo a cambio devolvía un podcast recomendado por cada uno de estos me gustas. Pero está llegando ya el límite, por así decirlo. Tengo 659 me gustas, o sea, 659 corazoncitos, y ya voy por la edición 658 de este hilo. Quiere decir que si la semana que viene no recibo nuevos me gustas, el hilo de recomendaciones de podcast se quedará a 0. Oh, es una pena. Por eso, vosotros que tenéis cuenta en Twitter, que no habéis dado me gusta a este tweet, o que si por lo que sea os ha desaparecido ese me gusta, que hay veces que pasa, por favor, os invito a darle un corazoncito y de paso pues a retuitearlo para reflotarlo y que nuevos oyentes se puedan sumar a esta bella iniciativa que me lleva ya dando contenido pues 7 años hará en este junio. Pero bueno, dicho esto, voy a coger las recomendaciones de este hilo que van desde la 161 a la 170 para ofreceros 10 nuevos podcasts recomendados y como es habitual en este repaso, pues muchos de ellos pues no son proyectos que sigan en activo, porque claro, estas recomendaciones son del 7 de junio del 2017 al 8 de junio del 2017, en los primeros días de este hilo, que al principio cogí con muchas ganas. Fijaros que pasaron de 2 a 3 días desde el inicio del hilo hasta estas recomendaciones y ya iba por la recomendación 161-170. Pero claro, esto poco a poco, con el paso del tiempo, pues lo he tenido que ir espaciando y ahora solamente hago una recomendación a la semana, que ya es bastante más de lo que hacen muchos. Pero bueno, dicho esto, vamos a ir por la 161, que es ni más ni menos que para el podcast Turras de Mordor, uno de los podcasts que participó en la Spotnight Madrid del año pues 2016, 2017 diría yo. Bueno, la recomendación dice lo siguiente: no debería recomendar Turras de Mordor, no por lo brutos que son, sino porque son de Alcorcón, otro podcast para descargar. Y hay que decir que tristemente Turras de Mordor dejó de emitir en febrero del 2021. Una pena, hombre. A ver si estos compis de Alcorcón vuelven a retomar su actividad. Ahí lo dejo. Recomendación número 162. No sé si jugármela recomendando escuchar Vuelo 180 podcast. Seguro que me trolean el hilo los muy cabrones. Hay que decir que el usuario de Twitter Vuelo 180 podcast ya no está en activo. El que sí sigue en activo es Wallywick, su cabecilla, y el podcast, bueno, está ahí un poquito, no sé yo, está en el aire, porque el último episodio es de agosto del 2023, donde participaron José Viruete y Laura Pollito, y la vez anterior participaron Ángel Codón y Berto Romero, prácticamente en el mismo mes. Sí, una semana o 15 días antes, no sé por qué Wallywick dejó de emitir este Vuelo 180, porque sí que le he visto participando en otros podcasts más, pero no en un Vuelo 180. ¿Qué le vamos a hacer? El que sí que sigue grabando es Yago Paris, el protagonista de la recomendación número 163, con su Críticas sobre la marcha. Críticas cinéfilas con fundamento, de la mano de Yago Paris en su podcast Críticas sobre la marcha. Y el último episodio de Críticas sobre la marcha es ni más ni menos que del 7 de febrero, o sea que es que sigue casi al día.
490 episodios, casi 500 episodios. Yago, felicidades por ese próximo episodio 500, que lo tienes ya muy pero que muy cerquita. Nos vamos a la 164. Bueno, yo creo que los creadores de este podcast jamás oirán esta recomendación, pero desde aquí quiero mostrar su agradecimiento porque este podcast fue uno de los responsables que el podcasting tuviera una explosión directamente. Bueno, explosión quizás no sea la mejor palabra hablando de crímenes reales, porque se trata del podcast Serial, uno de los podcasts más famosos en Estados Unidos que gracias a su viralidad pues promocionó tanto el podcast y el podcasting que a partir de este 2014, si no me equivoco, empezó a contribuir a que el éxito del podcast y del podcasting pues tuviera tanto éxito ahí en Estados Unidos. Si eres más listo que yo y entiendes el inglés con fluidez, te recomiendo Serial, el podcast que lo ha petado muy mucho en Estados Unidos. Ahí fue la recomendación del 164. Y en cuanto a la 165, disculpad mi voz, pero ando un poco resfriado, ya estoy casi recuperado, pero tengo que coger más aire de lo normal porque estoy un poco ataponado. 165, volvemos a los videojuegos. El Batallón Pluto, semanales y bastante imparciales en la famosa guerra de consolas. O eso recuerdo de cuando los escuché ya semanas o meses antes de este 8 de junio del 2017. El Batallón Pluto que sigue en activo, que además hace muy poquito han abierto una nueva opción de financiación mediante Patreon y que además están bastante activos, mediante Patreon y mediante el botón azul de iVoox, que siguen bastante activos porque han sacado como una especie de spin-off dedicada a la Drag Race España All Stars. Y bueno, también hacen ahí un quiebro, ¿no?, entre estas reseñas al programa televisivo Drag Race Star España All Stars y al mundo de los videojuegos, ¿no? Narrativa de videojuegos, reseñas sobre videojuegos, especiales sobre videojuegos, en fin, pues lo que era el Batallón Pluto hasta ahora, pero además ahora con este spin-off gracias a sus mecenas dedicados. Nos vamos hasta la 166, otros que también siguen en activo. Cuidado en donde te metes para escuchar podcast. Si entras en la guarida del Cid, puede ser que no salgas nunca y que te quedes escuchándolos. Y estos siguen muy pero que muy activos. También muy pero que muy activos para sus mecenas de iVoox, los cuales tienen ahí su botoncito azul para escuchar sus programas dedicados. Estoy viendo que la semana pasada hicieron no uno ni dos, sino 3 programas exclusivos para sus mecenas. Pero ojo, no quiere decir que solo hagan de estos, porque hace apenas una semana hicieron un capítulo, hace 2 semanas otro capítulo, hace 3 semanas otro capítulo en abierto, en fin, 11 temporadas y pico que llevan aquí los compis de la guarida del Cid y súper activos. De verdad que mi enhorabuena y mi envidia por ser tan activos en sus grabaciones. Vamos a... Uy, este no está nada activo. 167. El bueno de Knocker 1891 graba, o mejor dicho, grababa en Mundo Freak Pod sobre videojuegos con otros muchos compañeros cuando aparecen. Y le dejaron de acompañar tanto que al final decidió Knocker abandonar este proyecto llamado Mundo Freak Pod hace ya bastantes años. La 168 es cuando se alinean los astros, un grupo de maños se junta en torno a una mesa de mezclas rodeados de cerveza. Comienza una nueva edición de Amañece, que no es poco. Amañece, que no es poco, fue el proyecto, digamos, responsable que había detrás de las pasadas JPod 15 de Zaragoza y los responsables de la Aragón Podcast, una asociación para impulsar el podcasting allí en Zaragoza y en Aragón en general, que por desgracia pues está bastante disuelta, al igual que Amañece, que no es poco. Un programa multitemático y bastante... concurrido, porque tenía muchos participantes y muchos colaboradores, que por desgracia lleva sin grabar ya desde enero del 2020, 4 años ya. Qué pena, de verdad. Bueno, vamos a ver si encontramos al siguiente. Bueno, mira, este es un caso especial. 169. ¿Dónde irá Carmenia Moreno después de Dallas y su escalada especial a Alicante? Pues se quedó en Alicante y no renovó una 3ª temporada de Carmenia Podcast. Pero quiero aprovechar esta recomendación que hice hace ya 7 años para felicitar a Carmen y a Rafa Gambín, porque esta semana pasada se casaron. Y oye, me enorgullece haber formado parte de la historia de este matrimonio ya, porque se conocieron en uno de los eventos que organizaba, mejor dicho, llamado Chulapod.
en esa Chulapod del 2016, si no me equivoco, o 2015. Rafa, Carmen, por favor, aclaradme cuándo os conocisteis, que ya no me acuerdo, pero sé que fue en una Chulapod. Así que, pareja, mi enhorabuena. Esta recomendación de Carmen me ha servido para mandar un saludito a este matrimonio recién formado. Y por último, la última recomendación de este repaso, la número 170, atentos a Tu Ritmo FM, una plataforma dedicada al running con podcast propio, otra manera de cuidarse, esta vez con los podcasts. Bueno, por lo que he estado investigando, A Tu Ritmo FM dejó de emitir hace ya bastante tiempo. A Tu Ritmo FM era no un podcast sobre running, que también, sino un montón de programas bajo el sello A Tu Ritmo que formaban parte de la radio Capital Radio, pero que por lo que he podido investigar están completamente desaparecidos. Ya no hablo de la sección o podcast sobre running que pertenecía a carreraspopulares.com, sino a todo el conglomerado de A Tu Ritmo, a un montón de A Tu Ritmos que había aquí, que no, pues que creo, al menos que no emiten por lo que he podido encontrar. Bueno, os voy a dejar por un lado el enlace a este pequeño trocito del hilo de recomendaciones de podcast que van desde la 161 a la 170 en las notas del episodio, y también, y esto por favor os lo pido de rodillas, que le deis un me gusta, un retweet al tweet que voy a dejar anclado en mi cuenta de Twitter, @eove, y que también enlazaré en las notas de este episodio para que me ayudéis a viralizar de alguna manera este hilo de recomendaciones de podcast, a ver si conseguimos que entre todos llegar a los 1000 me va a costar, pero al menos a los 700, hombre, un número redondito. Ayudadme, y si no habéis salido en el hilo, pues indicádmelo. Oye, Jorge, te doy un me gusta, pero recomienda mi podcast, que todavía no lo has hecho, en tu hilo de recomendaciones de podcast. Gracias de antemano. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.